Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Tenemos nuevo episodio en Inminente. Bienvenido a este nuevo monólogo que ya he grabado 2 veces, pero esta es la buena. Esta es la grabación buena. Me interrumpió una alarma. Menos mal me di cuenta que como que se me mochaba la cabeza, o sea, solo se me veía de los ojos para abajo. Así que esta es la buena, esta es la grabación buena. Les comentaba, y lo vuelvo a hacer porque no lo estarán viendo, o sea, la grabación anterior, que quiero hacer una serie, o sea, este es el primer episodio en monólogo de una serie donde voy a hablar de, digamos, hábitos que son fundamentales para que mi vida funcione bien, como la historia detrás de ellos, cómo los adquirí, cómo los mantengo a día de hoy y todo eso. Y mitos urbanos que me dijeron antes de que yo adquiriera ese hábito y empezara a llevarlo a cabo. Y esta historia no es tan vieja, no es como que yo leyera desde que estaba muy chiquito, porque no es así. O sea, las lecturas que yo hacía antes eran a nivel, no sé, pues antes de los 15 eran a nivel de colegio y eran lecturas que me aburrían bastante. O sea, yo abría ese libro y decía qué pereza estar aprendiendo sobre esto, ¿sí? Porque lo veía como una obligación. A lo mejor y algunos temas me llamaban la atención, pero lo veía como una obligación. Entonces por eso yo decía, nah, qué pereza. Veo el libro, hago lo que me piden y se acabó. Pero en 2020 sucedió algo y es que precisamente un profesor de colegio me recomendó un libro. Este libro fue el primero de desarrollo personal que me leí. Fue una locura, fue la historia de Juan David Aristizábal. Y mejor libro no pude haber leído de primero, porque ese libro es muy sencillo de leer, tiene capítulos muy cortos, frases, tiene colores, tiene preguntas, tiene todo lo que un libro para iniciar necesita. Tiene hasta un poco más de lo que necesita un libro de iniciación en la lectura. Me lo leí demasiado rápido y yo quería más. Entonces, vamos por partes. Este es mi inicio en la lectura. Fue gracias a una recomendación que, pues, que seguí, porque igual yo pude haber hecho caso omiso y no comprar el libro, porque, o sea, apenas me lo recomendaron, yo ese día, pues, tenía la oportunidad de comprarlo y lo hice. Y ese mismo día empecé a leerlo porque, pues, lo pedí en una librería local. Después, o sea, fueron varias casualidades eh, que me ayudaron a empezar muy bien este hábito. Porque unas semanas después, ya de haber terminado la lectura del primer libro de Juan David Aristizábal, me dieron una tablet. Y resulta que en esa tablet era muy cómodo leer. Entonces yo dije, voy a descargar libros, voy a comprar libros virtuales. Eh, pues en ese momento para mí eran libros virtuales y no ebooks. Es lo mismo, pero pues ahora los llamo ebooks. Y el primero que conseguí fue el de las 48 leyes del poder. Un libro difícil para leer. O sea, en lo personal fue muy difícil porque me demoré como año y medio para acabarlo. 1 año, 2 años. O sea, fue demasiado tiempo. A pesar de que el libro pues es amplio. Lo alargaba, empezaba a leer otros libros que eran más sencillos, etcétera. Lo importante es que el segundo libro que empecé a leer fue ese de las 48 leyes del poder y fue putamente difícil. Pero al final sí lo terminé. Lo terminé hace muy poco, el año pasado como a mediados, pero lo terminé. Entonces, a partir de ese momento, yo dije, qué chévere esto de la lectura, porque no había descubierto libros que me gustaban a mí, sino, o sea, antes, sino libros que me ponían en el colegio o el típico libro de García Márquez que en ese momento no sabía apreciar bien, ¿sí? Y que me daba flojera leer porque lo relacionaba
con este mismo tema del colegio. Entonces, esos fueron los comienzos. Cuando acababa un libro ya estaba ansioso por empezar otro. Llegó un punto también donde leía un libro físico y un ebook al mismo tiempo para hacer más dinámica la experiencia. Sí, o sea, eh, los libros físicos tienen algo que no sé describir, pero es genial. Tener un libro en la mano, poder rayarlo, poder hacer lo que uno quiera y poner anotaciones que no están, o sea, anotaciones extras personales en el libro es genial. A nivel digital es más duro hacer eso. O sea, sí se puede, pero no es la misma experiencia. Uno puede subrayar algo en un libro, en un ebook, pero no es la misma experiencia. Sí, uno puede poner notas o ¿cómo se, añadir marcadores en las páginas, pero insisto que no es lo mismo. Porque si uno mira un libro, eh, un libro físico, sabe dónde están horribles estas etiquetas, pero sabe a dónde buscar. O sea, apenas yo cojo este libro, sé que en estas páginas hay algo interesante o algo importante que quiero recordar. Si estás viendo, bueno, escuchando el podcast en Spotify, te recomiendo que habilites el video, porque acabo de mostrar un libro, que casualmente ese fue el primer libro que leí. Si estás en Apple Podcast, lo siento, pero ahí todavía no hay modo de video. Y también si estás en YouTube, pues seguramente estás viendo todo lo que está sucediendo. Después de ese paréntesis, quiero decirles que cuando compraba un libro en físico o digital, había un problema. Y es que no todos los libros me gustaban. ¿Sí? A pesar de que yo cuando veía, o sea, leía la parte de atrás, veía la portada, el tema, yo decía en ese momento, qué libro tan genial. Pero cuando ya lo tenía acá y empezaba a leerlo, no era tan así. Entonces yo me forzaba para leer esos libros peyes. Obviamente, o sea, peyes para mí. Quién sabe, a lo mejor a alguien más le gustan, pero eran muy peyes para mí. O no era el momento indicado para leerlos, entonces me aburría y me forzaba a leerlos. Eso yo creo que es una de las peores cosas que he hecho en relación a la lectura. Porque cuando uno se fuerza a leer un libro, pueden pasar dos cosas. O al final, si nos gusta ese libro, o lo terminamos odiando y no aprendemos nada de él. Que leo muchos libros de no ficción. A esos libros me refiero, porque si es un libro de una historia o algo así y no me gusta desde el principio, pues dejo de leerlo. Pero en cuanto a libros de no ficción, trato de ir como a esa parte que me interesa y por eso me esfuerzo a leerlo. Entonces, a leerlo completo. Entonces, esas de las cosas que realmente no volvería a hacer. Porque o sea, al final no es una cuestión de leerse tantos libros al año o de leer rápido. La cuestión en los libros de no ficción es aprender algo. Y eso que aprendemos aplicarlo en nuestra vida, porque si no, no tiene sentido. Pues en el caso de los libros de desarrollo personal o negocios, lo que sea. Pero ese tipo de libros yo los veo como un medio para alcanzar un fin y no sabemos, o sea, un fin que no sabemos cómo alcanzar en ese momento. Y el libro nos da ciertas guías o nos brinda ciertas experiencias que tuvo el autor o lo que sea para ver eso de manera diferente. También un truco que yo uso, pues hablando de todo este tema de no leer libros por leer y ya, un truco que yo uso, porque a veces me da mucha pereza leer libros. Yo digo, uff, qué horrible, qué pesada esta lectura, porque yo siempre trato de leerme, o sea, cuando comienzo un capítulo, lo termino en esa sesión de lectura, porque si no, si, o sea, si me quedo a medias, la próxima vez que vaya a leer no me acuerdo de lo que, o sea, no me voy a acordar bien de lo que trataba, entonces tengo que devolverme, o sea, no es una estrategia eficiente para mí, no es una estrategia que funcione para mí. Entonces, cada vez que yo leo, lo hago o sea, por capítulos.
Se me olvidó lo que estaba hablando, no puede ser. Ah, bueno, ya. Se me fue la idea que tenía, pero ya regresó. Y eso de leer por capítulos, a veces cuando uno, o sea, antes de empezar a leer, pasa lo mismo que con esta actividad que estoy haciendo ahorita y es grabar podcast. Lo veo como muy pesado, como hablar un rato largo ahí, leer un rato largo. Tengo el tiempo, pero es que puedo meterme a Instagram y perder el tiempo, que no es un pensamiento que tengo así como, quiero perder el tiempo en Instagram, pero es el impulso más natural en ese momento para mí. O sea, meterme en esa red social, en Instagram, en YouTube, en todo eso, a perder el tiempo en lugar de aprovecharlo leyendo. Obviamente hay momentos para todo, hay momentos donde me meto a redes sociales y no quiero hacer nada más o me pongo a ver una serie que ahorita estoy muy viciado a Ricky Morty y ya, simplemente lo hago, aprovechando que ahorita estoy en vacaciones. Pero cuando quiero hacer una actividad como el podcast o leer y la agendé y llega ese momento y no la hago, pues es complicado. Y vuelvo a la estrategia que me alargué contando mucho la historia. La estrategia es leer un libro que sea de historias, que sea de ficción, con al mismo tiempo que leo uno de no ficción. ¿Sí? Por ejemplo, puedo estar leyendo el de Pequeño Cerdo Capitalista de Sofía Macías y al otro lado puedo estar leyéndome una historia. ¿Qué pasa? Que las historias, o sea, las que yo escojo, los libros de ficción que yo escojo me gustan demasiado, los temas me enganchan mucho desde el principio. Entonces, yo siempre estoy interesado en saber qué va sucediendo en esa historia. Y cuando ya estoy sentado leyendo, cuando ya estoy en ese flow, es mucho más fácil pasar, o sea, acabar un capítulo en el libro de ficción y pasar al de no ficción, donde puedo aplicar cosas, donde puedo aprender eh, nuevos elementos que pueden hacer más fácil mi vida o pueden ayudarme a alcanzar cierto objetivo que tenga en ese momento. Es mucho más fácil hacerlo así que empezar por el libro de no ficción, porque, o sea, también es una técnica. Leer el de no ficción, pero, o sea, hay que manejarla bien porque es como jugar con fuego. Primero leo el de no ficción y después leo el de ficción. Es como esa recompensa que manejo ahí, pero lo difícil de esto es que cuando estoy leyendo el de no ficción antes del de ficción, voy a estar pensando en, quiero leer el otro libro. Entonces, en mi caso, la mayoría de veces empiezo por el de ficción, cuando ya estoy en el flow de la lectura y quiero saber más o quiero seguir leyendo, es muchísimo más fácil y efectivo pasar al libro de no ficción y aprender algo, tomarle un apunte, lo que sea. Es mucho más fácil. Y otra cosa, este consejo no es mío, bueno, no son consejos, simplemente es una charla que estamos teniendo. Esto no se me ocurrió a mí, esto me lo dijo una profesora en el colegio. Y lo que me dijo es que los libros son una conversación, o sea, entre el autor y nosotros, sea de ficción, sea de no ficción, sea de lo que sea. Los libros son una conversación. Y el autor trata de convencernos o vendernos esa idea que tiene sobre el mundo, sobre ciertas cosas. El autor trata de vendernos esas ideas. No son verdades absolutas lo que hay en los libros. Nadie tiene una verdad absoluta. Puede que un libro nos ilumine y nos impulse a hacer cosas, pero no es la verdad absoluta. Es lo que más hace sentido con nosotros, eso es cierto, pero no hay verdades absolutas. En el libro que sea, o sea, en cualquier libro que leamos, no vamos a encontrar una verdad absoluta. Y lo que yo pienso que sí encontramos en esos libros, en cualquier libro, es una verdad que resuena más con nosotros, que nos hace más sentido a nivel de nuestro contexto, a nivel de nosotros, todo eso, si sucede así. O bueno, no sé, yo lo veo como verdades que resuenan más. Sí, ya si ustedes quieren verlo como verdades absolutas, pues está bien.
Y hay otra cosa que desde que empecé a leer me ha ayudado muchísimo y es usar un lenguaje más extenso. El castellano es una lengua increíblemente amplia. O sea, hay términos para todo y o sea, diferentes términos para todos, sinónimos, antónimos. Tenemos un montón de cosas y en la vida cotidiana uno no los usa todos. No necesariamente porque no haya espacio para usarlos, sino porque no los conocemos. Entonces, muchas veces, más que todo en los libros de ficción, me encuentro palabras que yo digo, ¿qué mierda es esto? La busco, digo, qué palabra tan bacana, nunca la había escuchado, puedo usarla, o palabras que no son tan... no es cotidiano usarlas, y harta gente las conoce, puede ayudarnos a ampliar nuestro lenguaje, ampliar nuestra forma de expresarnos, porque también eso a mí me ha ayudado a la hora de hablar en público, a la hora de hacer estos podcasts, porque tener un lenguaje más amplio puede ayudarnos a manejar mejor el lenguaje cotidiano, ¿sí? Porque vamos entrenando esa habilidad y no nos queda... Muchas veces me pasan los monólogos que me quedo así como pensando, pero cada vez va siendo menor. También exponiéndome a estas experiencias de ser monólogos y de improvisación. Pero ese punto quería tocarlo porque desde que empecé a leer, definitivamente mi uso del lenguaje ha sido diferente y me ha ayudado en muchos contextos. No solo en el cotidiano, sino cuando quiero hablar de forma cordial, cuando estoy, o sea, en todos los contextos y en todas las conversaciones me ha ayudado muchísimo y no me ha ayudado solamente en el lenguaje, también me ha ayudado en este programa. Porque si se van a los primeros episodios, se darán cuenta de que Juan David Aristizábal ya estuvo en Inminente. Cuando acabé de leer el libro, yo dije qué chévere sería tenerlo a él de invitado, porque ya había empezado a grabar podcast con invitados. Y yo dije, ojalá se presentara esa oportunidad. Eso fue a finales de 2020, que ya el podcast llevaba varios episodios. Yo dije, qué chévere sería crear esa oportunidad. Yo estaba acabando de leer el libro y me dio por publicar una historia, un pedacito del libro y etiquetar a Juan David. ¿Qué pasó? Que Juan David me contestó la historia y yo dije, aquí fue la oportunidad que estaba esperando. Y ya, armamos el podcast. La charla, pues, en ese momento yo estaba muy nervioso. A lo mejor y no hice las preguntas que me hubiera gustado, pero fue genial. O sea, de un libro, de una cosa, de una conversación con ese autor en un libro, pasé de conversar, o sea, a ver, me enredé con hablando. Pasé de conversar con ese autor a través de su libro a conversar con él en una llamada y poder hacerle preguntas muy específicas, hacerle preguntas de su vida, de sus experiencias y de todo eso, porque también hay un punto que me parece muy, no lo sé, muy peculiar y es que Juan David está en todas partes. O sea, Juan David es de esos invitados que, porque yo también cada vez que tengo un invitado le pregunto que quién recomienda para Inminente. Juan David ha estado en, a ver, en la mayoría de recomendaciones de los invitados que he tenido posterior a él en el podcast. En la mayoría. Y pensar que lo tuvo en el podcast, gracias a que leí su libro hace mucho tiempo, pues me parece genial. Y así a ustedes les puede pasar algo similar. Leen a alguien en su libro y dicen, ah, qué chévere sería contactar a esta persona, hacerle alguna pregunta, hablar sobre temas que toca en el libro. Puede pasar. Ahorita las personas que posiblemente en este momento tengas en un pedestal son mucho más accesibles que nunca. Porque puedes mandarles un mensaje en Instagram, un correo, en Facebook, en donde sea. Puedes dejar un comentario en YouTube si hacen videos. Hay muchas formas de comunicarse con estas personas, muchas más que antes. Y es posible es muy posible que los mensajes no sean vistos, sean eliminados.
se pierdan en el spam, puede pasar. Pero es mejor intentarlo que haberse quedado con las ganas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en qué puede terminar un simple mensaje con un autor o con la persona que sea? Y hay otra cosa, y es que no sé si a ustedes les pasa, pero cuando me meto a YouTube y voy con el objetivo de verme un video relacionado a un tema, me salen millones de videos. Escojo el que parezca mejor para aprender sobre ese tema o lo que necesite en ese momento. Pero entonces me empieza a picar la curiosidad y empiezo a meterme, porque cuando uno se mete a un video, a la derecha sale una lista de muchos más videos relacionados o recomendados. No puede ser el perrito que está ladrando. Oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcast junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo. Pero a lo que quiero llegar es que en los libros sucede muy diferente a algo que pasa en Internet, en redes sociales en general, y es que la información es limitada. La virtud de los libros es que están limitados, su información es limitada a cierta cantidad de páginas. Entonces, como ya lo decía, a diferencia de Internet, podemos navegar un montón de tiempo en búsqueda de lo que necesitamos y nunca encontrarlo. En un libro, la información puede no ser la mejor, pero es limitada. Entonces, podemos conocer esa información a profundidad y no ir saltando de información en información, de video en video, de página en página, a ver cuál es la mejor, sino simplemente leer esa información limitada y ya pues empezar a investigar por nuestro lado en más libros o incluso en internet si ya tenemos una base fundamental de lo que es eso. Pero la virtud de los libros es que su información es limitada porque, o sea, eso nos ahorra mucho tiempo eh, en cuanto a buscar la mejor opción, en cuanto a averiguar cuál es la que más nos conviene. Puede ser bueno, puede ser bueno encontrar la mejor, pero nos va a llevar mucho tiempo y a lo mejor o sea, aunque suene redundante, entre la mejor opción y la que hay en el libro puede no haber mucha diferencia, pero la diferencia de tiempo de búsqueda va a ser enorme. Entonces, eso. Ya hablé de los libros incompletos, la limitante que es una virtud en los libros, conocer personas, mejor uso del lenguaje. Hay otra cosa. Este es el último punto con el que voy a cerrar el podcast. Y es la ventaja injusta que obtenemos al leer libros. Porque cuando uno lee, descubre información que posiblemente no tengan otras personas. Obviamente, la información hoy en día está muy democratizada y podemos encontrar cualquier cosa que queramos en Internet. Pero no de la misma manera, no en la misma profundidad, o puede que no en la misma interpretación que nosotros le hagamos, y no toda comprimida en un solo lugar, porque también la información en un libro es limitada y puede que no sea información toda del autor, pero está muy bien curada la información. O sea, sabemos que lo que hay en ese libro es oro puro, y el autor pasó mucho tiempo buscando esa información y también pasó mucho tiempo buscando una forma de entregarla. Eh, Depende del libro, claro, pero el autor pasó tiempo buscando una manera de comunicar esas ideas de la manera más clara. Y con la limitante de que solo tiene texto. ¿Sí? Porque es mucho más fácil comunicar una idea en video, en audio, pero con el agravante de que uno es más lapso con las explicaciones, con el agravante de que por tener en mente esa misma facilidad de comunicar una idea, no lo pensamos tanto. No se piensa tanto a la hora de grabar un video para comunicar una idea. Porque yo realmente siento que, o sea, yo que escribo y hago videos, lo que escribo no lo publico, pero igual trato de hacer eso. Eh,
es más sencillo comunicar una idea a través de video, porque tenemos muchos recursos a la mano. Y a lo mejor en el texto no nos hacemos entender. Y si yo estoy diciendo algo y no me hago entender, en el caso de crear un video para YouTube, no un podcast, yo quiero comunicar una idea y a lo mejor y en lo que digo, en el video no soy muy claro, pero en lo que muestro es otro asunto totalmente diferente. O sea, tengo dos oportunidades o sea, dos oportunidades diferentes para que la gente, para hacerme entender en lo que quiero comunicar. En el texto es una nada más. Una, y si la persona se aburre, hasta luego, se perdió todo. También pasan los videos, pero bueno, no me quiero alejar del tema, no me quiero distraer. Y bueno, ya que hablé sobre los temas que quería tratar en este episodio, voy a contarles algo que todavía no se ha hecho, pero que ya tengo publicado. Y es inminente. Bueno, hoy grabo el podcast, o sea, estamos en enero, este podcast sale en marzo. Hay mucho tiempo. Yo creo que de aquí a eso ya está listo, porque pues, las fechas límites son en febrero, o sea, para publicarlo y para dejar todo montado. Pero es la primera vez que voy a hablar sobre esto. Muy probablemente este febrero ya esté publicado, pero nunca he hablado sobre esto. Y es que desde hace mucho tiempo he venido pensando en algo. Y es que hay episodios como la caja, bueno, ramas de Inminente como la caja de Pandora, que son episodios con mis amigos que son más de entretenimiento, de hablar paja y no de aprender. No caben en este podcast. No caben en Inminente el público. ¿Sí? O sea, este podcast que estás escuchando en este momento. Hay otro tipo de cosas y proyectos que tengo en mente que tampoco caben en las redes sociales y en el contenido que publico ahorita. Entonces, la solución para eso, bueno, lo que quiero hacer, porque tampoco eh, quiero que mucha gente escuche la caja de Pandora, porque son episodios sin ningún filtro y hablamos de todo un poco, incluso de temas controversiales. Va a haber una versión de Inminente que sea Plus. No sé cómo se va a llamar. En ese momento es Inminente Plus. Pero espero que se me ocurra un nombre mejor. Pero lo fundamental es que en la descripción de este podcast estés donde estés, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en donde sea, vas a encontrar el acceso a Inminente Plus. Obviamente, como es Plus, es de pago. Va a ser una mensualidad. El precio no tengo ni idea. Pero pues va a ser un precio considerable. Bueno, considerable no. Va a ser un precio bajo para tener acceso a todos estos episodios que son más de entretenimiento y son borradores de lo que quiero hacer próximamente. Entonces, si te llama la atención o algo así, o quieres chismosear por ahí, puedes hacerlo. Uy, pensé que estaba vibrando el celular y yo me asusté. Yo dije, no puede ser que perdí la grabación. Pero bueno, los dejo con eso de Inminente Plus. Y ya, gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.